Procedo a reproducir la conferencia El Graffiti Movement y la música, efectuada el día 1 de octubre de 2021 en Quintanar de la Orden, Toledo. Quiero agradecer a la Escuela de Arte Urbano La Mancha y a su director, Frank Campoy, y al Ayuntamiento de Quintanar de la Orden la invitación para impartirla. Y también quiero agradecer al público que acudió a su asistencia. En primer lugar, el interés de esta charla se asentaba en el objetivo de ayudar al conocimiento y la difusión del tema propuesto. Hay que aceptar el hecho de que el graffiti es una manifestación más de nuestra cultura. No me cansaré de recalcar que el graffiti no es un elemento extraño, anómalo, sino que participa de nuestra constitución como sociedad. Y en segundo lugar, conviene advertir que no hay jerarquía de espacios para hablar de este tema, que se puede hablar de este tanto en la ciudad como fuera del ámbito urbano, en los pueblos, y que se puede hablar en diferentes tramos generacionales de él, no convirtiéndolo en un asunto de jóvenes o en un asunto de viejos, etc. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver diferentes enfoques por los que se podría entender esta conexión entre graffiti y música. Primero veremos la relación del graffiti entendido como medio de expresión dentro de los movimientos estético-musicales que se han ido sucediendo. Luego con la temática de las obras y después la influencia y comportamentación entre música y graffiti y su participación en manifestaciones artísticas que integren ambos elementos en un plano de igualdad, no como acompañamiento o supeditación. A veces preguntamos, ¿el graffiti es de siempre? ¿El graffiti de cuándo viene? ¿El graffiti qué es? En este contexto que vamos a abordar, sabiendo que el graffiti es un fenómeno de desarrollo continuo que reflejó las características subculturales de cada periodo histórico, vamos a ceñirnos al graffiti como parte de la eclosión de la cultura juvenil que se da después de la Segunda Guerra Mundial en los países occidentales. A partir del rock and roll, el graffiti se convierte en un distintivo gráfico de la juventud que participa de las subculturas juveniles, que sucesivamente van a ir apareciendo y se van a ir sumando, y que se aglutinan a través de corrientes musicales. Por sí mismo, el graffiti tiene un gran peso sin relación con la música en el contexto juvenil, como manifestación autoafirmativa, como medio de autorrealización, como elemento contestatario, como elemento que coopera en el sentimiento de comunidad, como aglutinador, etc. Muchas veces en oposición a la sociedad de los adultos, a sus normas y sus convenciones, o con la identificación de ese mundo adulto con un sistema político y económico, con un modelo social que critican o rechazan, incluso con conciencia política. Por otra parte, en esta sucesión de propuestas estético-musicales desde el rock and roll hasta el hip hop, va a tener más y más relevancia el aspecto visual en la construcción de un frente personal y social eficaz. El aparato gráfico-plástico se consolida como un manifiesto de la solidez cultural de esas propuestas con motivo de su presentación ante la sociedad. En este sentido, el creciente peso que el graffiti tiene en la construcción de la imagen de los movimientos juveniles lo conduce a que sea considerado un pilar vertebral del hip hop desde la exaltación de su vertiente artística. En este aspecto hay que relacionarlo con el hecho de que la infancia y la juventud desde la posguerra mundial va a estar más familiarizada e instruida en los códigos visuales, tanto a través de la formación reglada como a través de la cultura difusa que las envuelve por completo. El peso de una cultura audiovisual se hace imperativo y afecta a la misma concepción y desarrollo evolutivo de la cultura juvenil, cuyos partícipes tienen fuertes estímulos para explorar esta faceta gráfica plástica de una manera incluso autónoma. En este contexto se aprecia el contraste y el choque entre una cultura juvenil producida por y para los chavales y una incipiente cultura juvenil suministrada por los adultos por medio de la escolarización y la creación de un mercado juvenil. Hay que advertir que esta identificación tan estrecha que se remarca entre graffiti y hip hop distorsiona el proceso de desarrollo no solo del fenómeno sino del propio graffiti como campo o movimiento autónomo. Hace creer que es un pilar creado desde el hip hop, cuando el hip hop parte del ejercicio de reunir manifestaciones creativas, lúdicas o deportivas de la cultura urbana con una historia previa y a veces desligada, pese a su proximidad. Por supuesto, la monopolización hip hop ha anulado del discurso que se haga explícito el hecho de que los primeros escritores de graffiti no eran b-boys, pues el hip hop todavía no había nacido, no había sido todavía ideado. Sus protagonistas, si tenían gustos musicales, se ligaban más bien con el rock, el hard rock, el heavy metal, el funk, el soul, la salsa, el disco. Esos eran sus referentes. Lo otro vendría después, y no todos entrarían dentro de la movida hip hop. Es importante tomar conciencia de esto porque nos amplía el abanico posible de perfiles de quienes hacían graffiti, y vemos que ayuda a huir de estereotipos interesados. Los escritores se aglutinan en torno a unas reglas de juego que respetan, pero su margen de maniobra vivencial es muy diverso.
Por supuesto, su obra refleja esa diversidad de referencias visuales que nutren sus imaginarios. Aquí pongo varias imágenes que nos permiten entender el potente influjo que va a tener la televisión sobre una generación nacida a finales de los 50 y principios de los 60, que se cría con ella. En vivo, contemplando los rótulos de los comercios, locales, cines, salones de baile, clubs, discotecas, etc., o en la pantalla por medio de los títulos de crédito o los rótulos y la escenografía de los programas televisivos, se influirá en el imaginario que busca expresar la singularidad y la adquisición de una notoriedad o fama local. Este "quiero ver mi nombre escrito con bombillas o con luces de neón" se simula gráficamente con recursos como el punteado claro o la representación de destellos que, perdido el referente original, se transforma en un tópico decorativo recurrente, a menudo por la disponibilidad de los colores. El estímulo de la edad dorada de la televisión americana será palpable, mucho más cuando llegue y se popularice la televisión en color. El despegue del graffiti en los años 60 tiene como distintivo su coloreo y agrandamiento operativo. Esta prolífica sucesión de propuestas musicales refleja varias cosas. La primera es que asistimos a una creciente participación cultural de la juventud, pues desde la Segunda Guerra Mundial contemplamos el éxito a lo grande de propuestas generadas desde la juventud. Surge una música realizada por adolescentes para adolescentes, el abaratamiento de los instrumentos musicales, el aumento del poder adquisitivo de las familias o de los jóvenes trabajadores, la importancia de la música para los adolescentes y su presencia crucial en los contextos particulares de desarrollo, se inicia con el rock and roll y proseguirá vinculándose con el desarrollo tecnológico de la misma música. Un proceso tecnológico que afecta a su vez al graffiti y a cualquier otra manifestación creativa, lúdica o deportiva. En cierto punto, lo que supuso para la música la guitarra eléctrica es equiparable a lo que supuso la pintura en aerosol para el graffiti. Es importante resaltar cómo la adolescencia va a recalcar, con todo un amplio abanico de manifestaciones, cuáles son sus espacios y sus tiempos propios. Personalización, customización, apropiación serán estrategias habituales para autosatisfacerse por sí mismos antes de que el mercado piense en ellos o les convenza de que deben proveerse a través de su oferta comercial y adscribirse al consumo de ciertas marcas. Todas estas propuestas musicales tienen asociadas consigo, en mayor o menor medida, el graffiti, aunque sea sencillamente por ser productos juveniles. El graffiti es en sí mismo una actividad transversal que se ajusta a los parámetros visuales o icónicos de cada esfera musical. He tomado como uno de los primeros referentes de esta banda sonora del graffiti los ritmos latinos, desde el jazz cubano hasta la salsa o el rock latino, pues en ese ámbito el graffiti se va a manejar como un medio de exaltación y visualización mural de colectivos étnicos que tienen en la cultura su más fuerte baza identitaria frente a la presión del modelo WASP. Es un arma de cohesión, orgullo, resistencia y combate contra la hostilidad y la discriminación de una sociedad anglosajona, blanca, protestante. Aspecto que se va a dar tanto en la costa este como en la costa oeste, donde el graffiti cholo será un fuerte distintivo comunitario. Esto ayuda a entender también el fuerte papel de la colonia puertorriqueña en Nueva York. El rock and roll tendrá un maridaje con el graffiti fundamental. No sería tan brillante como el dado entre el jazz y el bebop con los beatniks, pero reflejará muy bien su actitud vitalista, rebelde y transgresora. Esto se reflejará en la película que sacará de la marginalidad al rock como fenómeno juvenil en 1958, Blackboard Jungle, Semilla de Maldad, en castellano, que inaugura el género de películas de violencia juvenil. Desde estas coordenadas, el graffiti se plantea como un rasgo de autoafirmación, de distanciamiento, de irreverencia o de provocación por parte de los jóvenes. Esta conexión del rock con los escritores la vamos a encontrar reflejada en las piezas mismas del subway art o del murismo, subrayando la amplitud de miras de sus partícipes y su conexión con todo el océano de propuestas que componen la cultura popular, más o menos mainstream. Beatles, Alice Cooper, Kiss se presentan motu propio o por encargo, sin que suponga un drama existencial y hasta constaten una afinidad de gustos. Un aspecto muy interesante de la presencia del graffiti en la esfera rockera es el graffiti de camerinos. Ya es algo que se daba en el ámbito teatral décadas atrás y se conecta con el graffiti tabernario, pero en la segunda mitad del siglo XX va a convertirse en un distintivo subcultural de primer orden en las salas de conciertos. Funciona como un libro de registro, donde los grupos o solistas dejan testimonio de su paso por el lugar, expresan, comentan, se distraen, crean comunidad. Establecen un diálogo con el edificio consolidando su aura como templo del rock y se cargan a sí mismo de prestigio sus autores, en un intercambio energético favorable a la consolidación de una comunidad
de una tradición o de una conciencia histórica. Este graffiti pasa a ser parte de una ritualidad de la cultura de la carretera. Estas firmas o logos de los grupos y los solistas se configuran como iconos que influirán en el diseño de las firmas de los escritores de graffiti. Este graffiti va a salir también a la calle, a modo de publicidad o como expresión de exaltación o tributo de los fans. Tened en cuenta el valor como estímulo de estos grafitis a la hora de concebir la autopromoción individual por medio de motes. También a que se establezca la lógica de si los famosos firman y se publicitan y otros se publicitan para ser famosos, yo podría llegar a famoso si me publicito firmando. Este planteamiento es evidente en el caso de Muelle, en el contexto madrileño, tras publicitar a su grupo por las paredes. Aquí vemos la efervescencia del diseño a través de las carátulas, los carteles, los volantes, las revistas, los fanzines, el cómic underground, que en España ya se inicia con el rollo y la transición. Una serie de imágenes que reflejan la creatividad popular e influirán en la juventud. Tanto en España como en Latinoamérica ha sido muy potente la influencia del diseño de los logos de los grupos metaleros o punkis. Un rasgo patente de esta influencia es la concepción estática de la firma, que se modifica solo en aspectos secundarios que no alteran un diseño básico, que se mantiene fijo, invariable. En cambio, otros, no sujetos a esta referencialidad, conciben el diseño de sus firmas de un modo variable y dinámico. La erupción del graffiti punk fue muy potente por su desarrollo sin contemplaciones, dada la actitud nihilista, asocial, antieducativa y la clara pretensión subversiva de este movimiento. El me la pela todo se refleja en un quehacer informal, espontáneo y crudo que da lugar a una formulación gráfica violenta, afilada, sucia. Se explaya en el ámbito de las salas y los garitos, los callejones, los centros ocupas, y contempla tipologías como el graffiti de camerino o el graffiti de firmas con unos estilos fácilmente reconocibles por el trazado descuidado o premeditadamente descuidado, y un diseño rudo y anguloso, aderezado por símbolos propios. En el fondo, es una reiteración de la ruptura del concepto de belleza y armonía que podría manifestarse en otros estilos musicales. No obstante, la música de los no músicos se acompaña por la escritura de los no escritores o la pintura de los no pintores. O estamos ante un arte 100% libre, reducido a su esencia animal, o ante su negación, desmantelando a lo bruto la gran mentira de la cultura. Estamos ante un interés por irritar, por romper el canon de lo bien hecho, en oposición al sistema y sus bonitos y vacíos discursos. El movimiento que más fuertemente influirá en los escritores de graffiti de los 70 será la psicodelia, dado el potente desarrollo gráfico-plástico del movimiento hippie en Norteamérica y en Europa occidental, además de su peso en la cultura popular, que será una fuente principal de la que surtirse. Será visible en interiores y exteriores, en muros y pavimentos, en vehículos, en la carretera, en el campo o en la naturaleza, desde la mera decoración de espacios o edificios a la composición de murales sociales o políticos, espontáneos, comerciales o institucionales. Es la primera gran eclosión grafitera donde el color es protagonista y donde el spray se incluye junto a técnicas más tradicionales, al coincidir con su comercialización minorista al margen del uso industrial. La psicodelia supuso en suma la liberación de la expresividad y de los afectos, el retorno a una organicidad de las formas y de las técnicas, la revolución del color, la reconexión con el subconsciente, la reafirmación de la autonomía creativa frente a la sujeción a un suministro prediseñado de productos, etc. Popularmente salpican nuestras conversaciones dos frases recurrentes: esto ha sido así siempre o esto nunca se ha visto antes, para justificar posturas conservadoras o progresistas. Ambas son verdad y mentira a la vez. En este caso vemos que propuestas actuales renovadoras o innovadoras son desde una perspectiva histórica un déjà vu. Todo lo que vemos ahora, en el contexto del arte urbano, por ejemplo, se dio ya en los años 50, 60 y 70, tanto en la creatividad popular como en su absorción sistémica, comercial o institucional. En los años 60 y 70 se activa la creatividad callejera, siendo la acción contracultural o político-social crucial para su actividad de pintadas y murales, creando un paisaje con referencias de las que se nutrirán los futuros grafiteros que podrán soñar con hacer cosas similares conforme a sus intereses. El tanning, que ya se da puntualmente desde los años 20 en el contexto estudiantil, se potencia por los beatniks, los rockeros y los hippies. La decoración o personalización de espacios de distensión, encuentro o estancia será la nota de color de la juventud. Toda esta fantasía, apertura de nuevos horizontes operativos y posibilidades gráficas se reflejará también a través del cine.
Hay que percatarse de la revolución cultural que se produce en un ámbito tan marginal como el graffiti. Su desarrollo pega un salto extraordinario gracias al crecimiento de la industria de la pintura y de los materiales de rotulación, sumado a la paulatina mejora técnica y formal de las producciones. Esto se hace patente en el contraste entre las tristes pintadas de las grises y contaminadas ciudades industriales como el Liverpool de los Beatles, que vemos en Yellow Submarine, o el mundo ricamente cromático y más afín a un marco de relaciones más naturales que prefiguraba la ensoñación hippie con sus paraísos imaginarios. La lección de esta generación que reciben los primeros escritores es que las barreras, los muros pueden ser rotos y los sueños realizarse y refigurarse en un mundo totalmente diferente. El mundo del cómic underground o los dibujos animados de la contracultura va a ser esencial en la transmisión de este imaginario loco. Dibujantes como Van Bode, Richard Corben, Gilbert Shelton, Rick Griffin o cineastas como Ralph Bakshi generan una visión adulta y frescamente atractiva para los adolescentes que quieren romper con los referentes infantiles. Así percibimos su influencia en el graffiti y en el subway art inicial. También se influye a través de lo que se ve por las calles. Aunque aquí veamos imágenes británicas y norteamericanas, en ambas escenas se prodigan murales hippies o comunitarios con la influencia gráfica de la contracultura, que forman parte del paisaje de referencias de los niños de los años 60. Aquí os destaco al colectivo holandés de diseño gráfico The Fool, que hizo murales en Gran Bretaña y Estados Unidos siguiendo el estilo psicodélico. Estas obras ayudan a entender que la fantasía, en formas y rellenos de letras, los contorneados, las nubes, las estrellitas, no es algo original del graffiti, sino algo prestado de la psicodelia, que beben ya en el mismo hogar por medio de cómics o revistas, la misma paquetería o las carátulas de los vinilos de la discoteca casera, de sus hermanos mayores o de sus padres. Los escritores que se declaraban partícipes del mundo hippie eran pocos. Veamos el caso del LSD-OM, por ejemplo. Pero basta con que algún escritor tenga esa influencia consciente o inconscientemente para que se transmita al resto de la comunidad a través de su graffiti, aunque se pierda la referencia original. Por ejemplo, la invención del Bubble Letter de Phase 2 no representa más que el trasvase de una de las tipologías más emblemáticas de la cultura hippie, el blow up, en un nuevo contexto y terreno de juego, y de los que se apropia y reconfigura según sus propios intereses, dándoles otra significación y estableciéndolos como la base de futuros proyectos genuinos. Digamos que el graffiti practica su particular sampleado visual para crear sus piezas, tomando de aquí y allá y aportando además su particular imaginario generacional, cada vez más original cuanto más madure y consolide una posición como su cultura con una tradición estilística e iconográfica propia que autosuministre también sus propios autorreferentes. Si somos conscientes de esta influencia psicodélica, no nos cegaremos a no apreciarla. Las relaciones entre el mundo hippie y el de los escritores también eran directas. Algunos escritores de graffiti tenían contacto con los hippies que se reunían en Central Park, como por ejemplo Blade, del grupo The Crazy Five. Blade era músico y estaba en una banda de rock y rhythm and blues, y sus piezas no tenían reparos en mostrar la influencia de los diseños de las portadas de discos de grupos como Pink Floyd. No solo se hereda un modo de construir las formas o se hereda una iconografía, se heredan también unos valores y unos principios que pueden ser, por ejemplo, el pacifismo, la lucha por los derechos civiles, el ecologismo, la conciencia antirracista, la conciencia contra el estrago de las drogas duras, etcétera, que forma parte de la contracultura o de los movimientos sociales del momento.